Hola, en este video estudiaremos de forma práctica la regla de 3. La regla de 3 es una operación que tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción cuando se conocen 3. La regla de 3 puede ser simple o compuesta. Es simple cuando solamente intervienen en ella dos variables o magnitudes, y es compuesta cuando intervienen en ella más de dos magnitudes. En este video abordaremos la regla de 3 simple, que puede ser directa o inversa. Tengamos muy en cuenta lo siguiente: si al aumentar una magnitud la otra también aumenta, o al disminuir una magnitud la otra también disminuye, será una regla de 3 directa. En este sentido, multiplicaremos en cruz. Pero si al aumentar una magnitud la otra disminuye, o si al disminuir una magnitud la otra aumenta, es decir, hacen lo contrario, será una regla de 3 inversa. En este caso, multiplicaremos en paralelo. Esto lo podemos entender con mayor claridad mediante los siguientes ejemplos. Veamos el ejemplo 1. Un coche tarda 45 minutos en recorrer 72 kilómetros. ¿Qué distancia recorrerá en 3 horas si va a la misma velocidad? Notamos que la magnitud que corresponde al tiempo está una cantidad en minutos y la otra en horas. Por lo tanto, podemos pasar las horas a minutos o los minutos a horas. Para este ejercicio pasaremos las 3 horas a minutos y así trabajaremos en la misma unidad. Recordemos que una hora equivale a 60 minutos. Al realizar la conversión tenemos que multiplicar 3 por 60 y esto nos da 180 minutos. A continuación estructuraremos la información del problema escribiendo las magnitudes y las cantidades de forma ordenada, es decir, distancia debajo de distancia y tiempo debajo de tiempo. La primera magnitud, que es el recorrido, lo colocamos en kilómetros, y la segunda, que es el tiempo, ya lo hemos establecido en minutos. Colocamos las cantidades. El ejercicio nos muestra que se recorren 72 kilómetros en 45 minutos. Y nos pregunta sobre la distancia que se dará en 3 horas, es decir, en 180 minutos. Esa distancia, que es desconocida, la colocamos debajo del 72 con la letra X, que representa el valor desconocido. Ahora determinamos si es directa o inversa. Al leer el ejercicio notamos que es directa porque en más minutos recorrerá más kilómetros. Es lógico que al emplear mayor cantidad de minutos el recorrido sea mayor. Al ser directa, recordemos que multiplicamos en cruz para armar una igualdad, y es de la siguiente forma. Multiplicamos entonces la siguiente diagonal, 45 por X, y eso tendrá que ser igual a la otra diagonal, 72 por 180. De aquí nos queda esta igualdad. Debemos despejar la X, que es el valor desconocido que queremos encontrar. Primero multiplicamos lo del miembro derecho, es decir, 72 por 180. El lado izquierdo nos queda igual. 72 por 180 es igual a 12.960. Ahora despejamos totalmente la X, quitamos el 45 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y nos queda que X es igual a 12.960 dividido 45. Resolviendo esta división tenemos que X es igual a 288 kilómetros. Es decir, que el coche recorrerá 288 kilómetros en 3 horas. Ahora vamos a mirar el ejemplo 2. Dice, 10 pintores tardan 16 días en pintar una vivienda completa. ¿Cuánto tardarán en hacerlo 8 trabajadores? En primer lugar, es una proporcionalidad inversa, porque cuantos más pintores sean, menos días tardarán en pintar la casa. Construimos la tabla con los datos que nos dan. Y tenemos en la primera columna pintores y en la segunda columna número de días. El ejercicio nos muestra la información y tenemos que son 10 pintores que hacen el trabajo en 16 días. Ahora, si tenemos 8 pintores, ¿cuántos días emplearán? Colocamos aquí entonces la incógnita, que es la X. Como sabemos que es inversa, recordemos que multiplicamos en paralelo, es decir, de frente. Y tenemos así, 10 por 16 será igual a 8 por la incógnita, a 8 por X. Este resultado es 8X. De aquí tenemos la ecuación. Multiplicamos del lado izquierdo, 10 por 16 nos da 160, igual a 8X. De igual forma vamos a despejar la X para obtener su valor. Quitamos el 8 que está multiplicando. Este 8 pasa a dividir al 160 y tenemos que X será igual a 160 sobre 8. Esto nos da, al hacer la división, 20. Es decir,
que 8 trabajadores tardarían 20 días en pintar la vivienda completa. Y de esta forma se aplica la regla de 3 directa e inversa en diversos problemas.